Bueno, iglesia, estamos aquí con uno de los pastores más queridos que ha estado en nuestra iglesia, un hombre de Dios, una prédica tremenda también. Siempre que lo recibimos, el pastor Anderson Cala. Paz, ¿cómo estás? Súper bien, chévere que pueda hacer parte, pertenecer a estos espacios que sé que están construyendo como comunidad. Bueno, mi pastor, tengo la primera pregunta es, ¿cómo ve un pastor que está acostumbrado de estar en iglesia, predicando, llevando la palabra, estos tiempos de pandemia donde todos nos dijeron que teníamos que estar en la casa? Pues para mí resultó ser interesante, aunque digamos que hace poquito, días atrás, pude ya volver a salir, pero sí fue más de un año quieto. Digamos que eso también es válido, en medio de tanto ajetreo, de tanta actividad, independientemente que sea puntualmente por el servicio a Dios, por servir a la iglesia de Cristo, es interesante cuando tienes que hacer una pausa, es interesante cuando tienes que quedarte quieto, porque en la actividad tú aprendes muchas cosas, pero en la quietud aprendes otras tantas. Hay cosas que no se pueden aprender caminando, hay cosas que se aprenden estando quieto, estando sentado. Entonces eso, digamos, para mí ha sido muy interesante. A mí me hizo hacer pausas, replantear cosas, descubrir cosas, conocer a un Dios activo. Mira que es interesante porque Dios es un Dios en movimiento, pero también es un Dios que hace pausas. Desde el Génesis nos hizo quedar en un día de reposo y bueno, entonces a mí me parece que fue interesante. Además que, como lo veremos y lo comentaremos, es en este tiempo de quietud donde empiezo a desarrollar cosas únicas, emprender cosas únicas. Así que en lo personal a mí la quietud me hizo avanzar. Caminar me hizo avanzar en un tiempo, pero la quietud de todo un año me hizo quizá avanzar mucho más en muchas cosas que quizá en movimiento no hubiera podido alcanzar. Bueno, y pastor tuvo el honor y el privilegio de casarse en medio de cuarentena. ¿Cómo fue eso? Fue interesante porque además, como creo todos los que estamos viendo esto, no nos esperábamos la pandemia. No fue que nos dijeron por anticipado, y el otro año va a llegar, y yo ya obviamente me había ennoviado el año inmediatamente anterior a la pandemia. Estamos hablando del 2019 y nosotros ya habíamos programado. Yo pido la mano en noviembre del 2019, así que sí o sí nos íbamos a casar el 2021, si queríamos. Lo habíamos planteado para el 1 de mayo, recuerdo, Día del Trabajo. el 2020, 1 de mayo del 2020. Y nos terminamos casando un mes y medio después, el 15 de junio del 2020. Ya vamos a cumplir un año. Pero fue interesante porque, claro, empieza uno a tener las dudas, ¿no? La situación, los invitados. Y no solamente el acto mismo el evento mismo del matrimonio, porque el matrimonio no es solo un evento, es un proceso. El evento tú puede que la saques, ¿no? Como la pirinola, todos ponen, tú buscas y sacas el evento. Pero era pensar el proceso, era pensar, bueno, nos vamos a vivir juntos, pero el arriendo, los recibos, pin, todo eso era interesante. Pero yo después lo posteé en mi Facebook, póngale días después de haberme casado. Yo puse lo siguiente: no es tanto si me caso dentro o fuera de una pandemia, es si me caso dentro o fuera de la voluntad de Dios. Nosotros sabíamos que eso era de Dios, la vida seguía. Sí, la vida sigue. Ese es el consejo que le doy a todos los que están aquí, porque hay unos que tenían pensado casarse justo el año pasado, aún no lo han logrado por pandemia. No, amigos, si estás dentro de los planes de Dios siempre se cumplen. Y a raíz de casarme, bueno, empezamos a emprender un poco de cosas con mi esposa, a ver muchas cosas, y ahí descubrimos que sí era el tiempo. Obvio, recibimos las lluvias de opiniones, ¿no? Yo tuve familiares enojados. Me imagino que también tuve pastores que en su sana motivación profética quizá dijeron eso no se va a dar. Bueno, uno tiene que jugársela y uno tiene que escuchar a Dios. Y vuelvo y digo, esa es mi frase: no es si te casas dentro o no dentro, ya sea de una pandemia, dentro o no dentro de una enfermedad, dentro o no dentro de una situación económica. Es si te casas dentro de la voluntad de Dios. Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios sanador, Dios es un Dios de visión, y con Él las cosas son posibles. Bueno, muy bueno. Algo que, bueno, me sorprendió. Yo soy fiel seguidor del pastor acá en Facebook, Instagram, en todo. Ver cuando a usted se le ocurre la loca idea de sacar una cafetería, que es la que estamos en este momento, en medio de una crisis sanitaria.
¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo surge? ¿Qué trabas hubieron? ¿Qué bendición hubo? Porque obviamente, o sea, no te conté, pero la gente nomás aquí pasa, se queda mirando y dice, wow, eso es una cafetería cristiana. A nosotros nos pasó, ahí está Dani, ahí está Santi, nos pasó, estamos acá y nos preguntaron, ¿ustedes trabajan acá? Nosotros, no, pero conocemos al que trabaja, wow, no, tremendo, o sea, ver esa bendición de Dios, o sea, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo nace Veraca Contenidos en estos tiempos? No, pues yo creo que cuando todo se hace en los tiempos de Dios, ¿no? Yo también en alguna vez, bueno, además que soy de los que posteo a cada rato frases, me surgen. Y alguna vez posteé que en el tiempo de Dios las cosas son como Él, son perfectas, así como Él es Él. Y entonces de alguna manera fue interesante porque, bueno, con libros he venido trabajando ya muchos años, pero un café ya es diferente. Porque con un café tú ya miras, bueno, el arriendo y montaje y estas lucecitas no es que sean baratas y bueno, empiezan a decir ¿de dónde? Pero bueno, ahí es donde acudimos a la eterna frase del salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ah, bueno, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ya una vez casado, yo creo que esa fue uno de los plus. Primero, la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, pero segundo, estar casado. Cuando uno se casa, uno ya tiene una nueva proyección. Mejor son dos que uno. Eso es sin duda, o sea, se potencia. Porque ahora ya tengo una persona que es, como lo expresa el texto bíblico, una ayuda y demasiado idónea. Entonces empezamos a visionar, además que desde pequeña ella había querido también, mi esposa había soñado con un café. Yo de pequeña había soñado con un café. Nosotros vivíamos ya por el sector, en otro lugar, cuando pasamos y vimos arriendo a este local, que siempre es grande, arriendo. Entonces dijimos, ahí es donde la importancia de tener tú una esposa sabia, emprendedora, visionaria, porque me dijo, tenemos que llamar ahí. Yo no, ¿cómo así que llamar ahí? Eso de darle mucha plata. Antes aquí ya conocíamos, había otro negocio aquí antes. Dije, eso es muy grande, yo ya entraba ahí, eso es mucha plata, pero ya me dijo, llamemos, emprendamos, miremos. Y tocar no es entrar y es dar pasos. Yo creo que hay muchas personas que se han quedado con su visión, con su anhelo, sin dar pasos. Hay gente que se empieza a pensar en el paso 100. Cuando tú piensas en el paso 100 nunca vas a avanzar, uno tiene que pensar en el primer paso. Damos el primero. Si tú haces el primero, capaz de que ya ves más de cerca el segundo, y a la vuelta cuando tú veas ya estás en el paso 95 y tú dices, ya estoy cerca del paso 100, pero si tú empiezas mirando ya el paso 100 no vas a alcanzar nada. Fuimos dando pasos, fuimos averiguando, ya dijimos, bueno, vale tanto, y nada, fue empezar a movernos. Y cuando tú te empiezas a mover, el Dios de la visión, como ya hemos conocido esa frase también, es el Dios de la provisión. No, empezamos a ver milagros, hombre, porque parte de todo lo que es la logística acá, el lugar, muchas cosas empiezan a moverse Dios, y entonces nos salen gangazos, nos sale alguien que dice, de hecho hubo gente que nos bendijo, gente que uno dice, pero ¿de dónde? Y bendecía con tanto, y empezamos, y en el paso a paso, y cada día le metemos más cosas, pero fue empezar y fue creerle al Señor. Y yo también diría que también fue por qué queremos hacer lo que queremos hacer. Entonces muchos fracasan. Primero, bueno, no es el tiempo de Dios. Dos, muchos fracasan porque piensan que hay que dar ya el gran salto. No, hay que dar paso a paso, pasito a pasito se pueden lograr las cosas. Pero tres, yo creo que muchos fracasan porque ¿para qué? Entonces yo veo una generación que hace lo que todo el mundo hace. No, nosotros sabíamos por qué queríamos. No montamos esto porque se veía cool solamente, sino porque sabíamos qué podíamos alcanzar, lo misionales que podíamos ser con libros y café. Y hemos logrado llegar a muchos jóvenes, a muchas familias ya en apenas 4 meses. ¿Cómo podemos ser misionales? Nosotros cuando ya estamos en Cristo, nuestra vida no transcurre solo por emprender. O sea, nosotros no montamos cosas por montarlas. En nosotros siempre hay un anhelo, en nosotros siempre hay un deseo. Monto esto porque esto va a glorificar a Dios. Monto esto porque esto me va a permitir alcanzar a cierto sector, a cierto público. Y cuando tú lo tienes claro en eso, cuando tú tienes claro por qué quieres hacer lo que quieres hacer, es ahí cuando tú ves a un Dios diciendo, bueno, esto me honra, esto amplía la misión mía en el mundo, la misión de Dios, alcanzar al perdido. Y yo creo que ahí es donde Dios también se mete. Obvio, cierro diciendo, eso es algo importante, pero claro, no va a decir que lo montamos como evangelístico, no, esto es lo que le va a dar la leche a nuestros hijos el día de mañana. Pero incluso no perdamos de vista eso, porque mucho creyente monta cosas solo por esto. Cuando tú piensas en el dinero, hay algo que está mal.
Pero cuando tú sabes que ese es tu sustento, pero aparte de eso tú le anexas la misión de Dios, el anhelo de Dios, Dios dice, es inevitable bendecir a mi hijo porque lo amo, pero es inevitable bendecir a mi hijo porque quiere llevar mi nombre en todo lo que hace. Pastor Anderson Cala, un saludo y una pequeña palabra para la iglesia en este momento que nos deben estar escuchando en este momento. Nada, que ánimo. En ese tiempo Dios no cambia, o sea, Dios es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Es el Dios que estuvo en el desierto con un pueblo, es el Dios que acompañó a Abraham en un momento difícil al sacrificar a su hijo, es el Dios de Job. Yo creo que con toda y pandemia nosotros no hemos vivido un porcentaje de lo que vivió Job, y si Job salió en victoria y si estos hombres de la fe salen en victoria, nosotros vamos a salir en victoria. No es tanto quedarnos mirando la pandemia. En el momento en el que tú te quedas mirando más las noticias, pierdes, pero en el momento en el que tú te quedas mirando más a la Biblia, al Dios de la Biblia, al Dios de los tiempos, tu vida cambia. Es que como uno vive frases, ¿no? Y recientemente escuché la de no estamos en crisis, estamos en Cristo. Entonces yo creo que de eso se trata, o sea, no importan los tiempos, o sea, los tiempos pueden cambiar, pero Dios no cambia. La historia, los cursos de la historia cambian, pero Dios es inmutable. Dios no es más proveedor en tiempos de no pandemia que... No, Dios es proveedor todo el tiempo. Dios no es sanador en algunas ocasiones, Dios es sanador siempre. O sea, los atributos de Dios no cambian, los atributos de Dios no están asustados por la pandemia, los atributos de Dios no están en baja, ¿no? Como que Dios dice, ay, estoy asustado por lo que está pasando en el mundo. No, Dios es el Dios de los tiempos, Dios ya sabía que este tiempo iba a venir. Lo mejor que nos puede pasar es agarrarnos a ese Dios, que estando con Él todo es suficiente, todo es grandioso. Pastor, gracias.